Nejar. El texto se encuentra ahí mismo en Levítico 22-25. Vamos entonces a leerlo más abajo. Sí. Dice en el 25, Levítico 22-25, humillad ben nejar. ¿Qué hemos hablado que es un ben nejar? No sé cómo lo traduce en castellano esto. Ben nejar, hemos hablado que es la persona que está cero interesada, totalmente apática, totalmente ajena al Dios de Israel. Eso implica inclusive a un hebreo, ¿eh? Puede ser el hebreo de pura cepa si quieres. Pero si esa persona no tiene la más mínima vinculación, ni la motivación, ni la afinidad, no le interesa nada, eso se llama Ben Nejar. Por eso es que esta palabra, Ben Nejar, es la que sale en Éxodo cuando dice el Nejar o el Noji no va a comer Pesaj. No es porque sea judío que ahora se va a sentar en la mesa como si nada, repito. A eso me quiero referir, ¿no? Porque es un caso, lo pongo así de contraste. Entonces, si ni siquiera un judío que sea ateo puede participar de un ser de Pesaj o alguien que no ha reconocido a Mashiach, no puede participar con nosotros un ser de Pesaj, por mucho que los amamos, por mucho que los queremos y deseamos su salvación, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Si fuera por mí, decía Pablo, daría hasta mi vida, pero no puede participar en un ceder nuestro, salvo que confiese que Yehoshua es el Salvador, el Redentor, el Mashiach. Eso lo vuelvo a decir. Entonces, si eso es con el judío, imagínate con el gentil. Imagínate con el gentil que no tiene ni la más remota idea de nada y que tampoco le interesa. Entonces está diciendo, Miyad ben Nehar lo takri buetlechem Elohechem mikol ele. De mano de ningún ben Nehar. ¿Por qué está citando al ben Nehar aquí? Porque ya sabemos que en momentos de crisis, en momentos de conveniencia carnal, toda persona, vamos, como dicen por ahí popularmente, hasta el ateo le reza a Dios cuando se va a estrellar el avión, ¿sabes? Diciéndolo un poco así, ¿no? Entonces, una persona que de toda su vida ha mostrado su nojrut, o sea, su indiferencia, su distancia y todo lo que sea, no va a venir en un momento específico de urgencia, lo que sea, a ofrecer así de la nada un corbán y decirte, oye, hazlo tú por mí, le diría el israelita, ¿no? Hoy en día esto es tremendo porque hoy en día pasa mucho esto. Hay gente que tiene la costumbre de decir que es incrédulo, repito, estoy hablando del incrédulo, del apático, de todo, pero cuando tiene una dificultad sí dice, ora por mí. Claro, ¿tú vas a traer qué? ¿Sabes qué le tienes que decir? Espérate un segundo. Vamos a predicarte primero. Tú tienes que enterarte de cómo va esto, que yo no soy un medium, que yo no soy, no sé, ¿qué crees? ¿Qué cree la gente que es uno? ¿Me explico? Es importante esto. Yo me acuerdo y les comparto un testimonio de una experiencia que viví. Había un Ben Nejar cerca de mi casa y entonces se enfermó y claro, me mandaron a llamar porque claro, sabían que yo era un creyente, ¿no? Y esto. Y claro, y yo decía, pero ¿yo qué voy a hacer ahí? ¿Sabe? En los términos, la expectativa que tenían estas personas y lo que hice cuando llegué antes que orar fue predicarle el arrepentimiento. Eso sí, ¿eh? Eso sí que se puede hacer. Que ya después de predicarle digas, vale, has entendido esto, bueno, que Dios te acompañe, que Dios esté contigo. Y de pronto en lo secreto pides por la salvación de esa persona, pero que se haga la voluntad de Dios respecto de ella, eso es otra cosa. Pero quiero enfatizar es que no podemos nosotros caer en el tema de que, porque la oración se vuelve una moneda de cambio para todo. Entonces todo es oración, vamos a orar y por todo se ora. No es tan así, tan alegremente. Esto tiene un orden, tiene un protocolo y ya nos lo está diciendo aquí. Del Ben Nejar no vas a ofrecer, no vas a venir a traer cosas. Que Él te diga, oye, ora por mí a Dios, ¿sabes? Por ejemplo, fíjense ustedes que el propio faraón, cuando estaba enfrentándose a las plagas, le decía a Moisés, oren por mí.
Pero Moisés no lo hacía tanto como él se lo esperaba, como él quería. Moisés le decía, no, dime si vas a dejar ir al pueblo. No, que sí. Bueno, bien. Eso indicaría que te estás arrepintiendo. Cuando veía que se iba la plaga, otra vez recaía, otra vez la misma historia. Y cada vez que fue peor. Oiga, lo que quiero decir, a donde quiero llegar. Cada vez fue peor para él. Fue peor para él y peor para todos los demás egipcios. Peor para el Ben Nejar. Entonces, por eso es la importancia de predicar, de hablar con toda franqueza, con sencillez y con el mejor de los ánimos, pero decirle a la persona, espérate, las cosas no funcionan así. Yo quiero contarte algo primero para que entiendas que hay cosas más importantes que esta urgencia y desarrollar esa capacidad de hablar. Yo sé que no todo el mundo tiene esa fluidez y todo lo demás, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo de comunicar, el esfuerzo de comunicar la necesidad de arrepentimiento. Entonces, no podía hacer, fíjense ustedes que el propio judaísmo aquí falló, y esto es algo que casi nadie dice. El judaísmo del primer siglo había aceptado ofrecer en el templo lo que se llamaba el Corbán Keisar, un Corbán a nombre del emperador. Si se fijan bien, estaban violando la Torá. Eso no se podía hacer. Un Corbán por el César, pero ¿de dónde si es un Ben Nejar? No puedes ofrecer un Corbán del Ben Nejar delante de Hashem. Ahora, ¿a dónde vamos también? Que hay que decirlo, que este es otro punto muy, muy sensible y a veces desafiante. ¿Sabes qué pasa también a veces? Que gente que es Ben Nejar, de alguna manera muy curiosa, viene y te dice, oye, quiero dar una ofrenda a Dios, pero es un Ben Nejar. Y la idea hay que decirle, no te puedo recibir. Acuérdense que Abraham lo hizo con el rey de Sodoma y Gomorra. Dice, no te puedo recibir nada, que no vengas a decir luego más adelante, es que yo enriquecí a Abraham, es que yo aporté para la causa, no te lo puedo recibir. Y eso pasa porque, claro, el tema del dinero es un tema muy sensible, un tema que, vamos, a cualquiera en promedio le mueve un poco el piso a veces, ¿no? Una ofrenda y que no. Y esto se los digo porque también vi una situación, en este caso no era personal, sino a través de otra persona. Y esta persona resulta que en esa comunidad, por ejemplo, en esa comunidad se presentó un narcotraficante con dinero del narcotráfico y le dijo al líder de esa comunidad que iba a hacer una ofrenda a Dios y el pastor se la recibió porque aplicaron esto de santificar. No es que esto lo vamos a santificar para el Señor. Está santificando la ofrenda de un Ben Nejar y algo que es mum. ¿Cómo puede ser? Pero eso pasa mucho, más allá de lo que usted se puede imaginar, sobre todo en los países donde se ve mucho el tema del narcotráfico y las bandas y todo esto. Y de repente tú ves que una comunidad empieza a hacer estadios y a hacer cosas grandes y todo de la nada. No quiero sembrar malicia, pero hay cosas a veces complicadas, muy complicadas. Así que por eso estamos estudiando las mitzvot. Dice, Miyad ben Nehar lota kribu Elohechem. En Levítico 22-28 también leemos, no matarás a una cría y a su madre el mismo día. Efectivamente, tiene que ver con esto también. Claro está, porque digamos que esa misma en particular todavía, de hecho, tiene algo para estudiar y profundizar, ¿no? Si me preguntas ahora mismo cuál es la dimensión que tiene esta mitzvah de no ofrecer a la madre y al hijo en el mismo día, bueno, lo elemental y lo infantil que pudiera decir es que, bueno, Dios no quería que se acabara la especie, por ejemplo. Claro, de seguir así, la especie se acababa, pero claro, tiene que haber una cosa más profunda. Por eso lo llamo infantil, pero la verdad es que de momento no sé cuál es la dimensión que tiene esta mitzvah, pero sí que va de la mano con esto de no sacrificar al animal que esté embarazado. ¿Sabes? Que tenemos que concentrarnos en esos elementos precisamente.
Tenemos que dejar de pasar de largo. Bueno, pasa de largo y sigue leyendo que seguro hay algo más importante. Todo es importante. Cada detalle te pone a pensar y te pasas el día pensando y dices, ¿qué habrá querido decir esta misma? ¿Cuál es el sentido que tiene y todo esto, ¿no? Así que interesante este mandamiento de Levítico 22-28, que también es una prohibición, repito, no sacrificar a la madre y al hijo, aunque ya haya nacido. Aunque tenga la edad, no se pueden ofrecer las dos cosas a la vez. Curioso, la verdad, lo voy a seguir pensando. A ver, el chat que me dice, esa parte está tremenda, a los narcotraficantes les encanta hacer grandes donaciones. Claro que sí, y se los digo porque sé que pasa, es una realidad, ¿ok? Me dice, disculpe, Javier, Eric, cuando nos dicen oremos uno por los otros, ¿solo aplica a creyentes? Claro. A ver, uno puede orar por una persona que no es creyente, ojo. Estoy hablando de ofrendas. Es decir, que la persona venga y te diga a ti, así, ora por mí, y te das cuenta que es porque está en una situación urgente y lo que sea. Yo lo que quiero puntualizar es que antes de decir, vale, está bien, oro por ti o vamos a orar, no, predícale primero. Porque su estatus no lo podemos perder de vista, que es un bendejar. Entonces, lo que quiero enfatizar es, antes de ir a orar y tal, pues tienes que predicarle el arrepentimiento, que es lo más importante. De nada serviría que ores y luego vas a ir una vida de perdición. ¿Para qué? Vas a orar para que, no sé, se le solucione el problema, pero luego nunca le has predicado y se muere y si fuera por ti nadie le predicó. Eso es desafortunado. Hay que poner el orden de prioridades correctos. Dice, en la iglesia es común que invitemos gente y todos ofrendan. Qué bueno saber esto, sí. Claro, porque esto tiene que ser santo. Estas cosas se tienen que distinguir muy bien, porque claro, a veces en aras de querer acumular y todo lo demás, vale más que no. Yo les digo una cosa, lo que pasa es que en el mundo cristiano se dieron cosas, se dieron prácticas, costumbres, de una manera tal vez no tan bien coordinada como debería ser. En nuestra comunidad, por ejemplo, las personas iban invitadas, pero previamente se les había hecho una presentación, un poco una introducción de todo esto y ya sabían a lo que iban. A ver, que no quiero decir ahora que sea la regla, porque sí, se puede presentar cosas y vale, si una persona de repente llegó sin previo aviso o alguien se lo olvidó y lo llevó y se levantó de una ofrenda, bueno, esa persona hay que explicarle. Es decir, bueno, a ver, vamos a explicarte un poco, mira, si es el caso, ten esto aquí, y vamos a explicarte un poco porque no se trata de venir a hacerle ofrendas a Dios para que Él se porte bien contigo, porque de eso, ahí nació el concepto esto de siembra, ¿no? Siembra, siembra, y la gente va y entrega el dinero y todo lo demás, claro, porque espera un retorno, y entonces hay que enseñar eso. Lo que pasa es que hoy se vive hablando de mucho coaching, de mucha psicología, y no se enseña la escritura. Entonces pasan cosas difíciles a veces de tratar, ¿no? A mí me hacen preguntas a veces y digo, es que no sé ni qué decirte porque está todo tan mal hecho desde el principio que no sé ni cómo empezar o sugerir una manera de corregirlo. ¿Sabes? Porque está todo mal hecho. Es complicadísimo a veces. Pero la regla general es esta. Por eso, por ejemplo, en el mundo judío, en una sinagoga no se levantan los diezmos y ofrendas ahí en el servicio, ¿eh? Lo tengo que decir porque creo que es bueno decirlo. Esto es una costumbre cristiana. Esto de venir en medio del servicio y ahora viene la sección de diezmos y ofrendas. En el mundo judío no pasaba así. Si ustedes leen el Evangelio, por ejemplo, Pablo le anunciaba a la comunidad, a los hermanos, que preparasen la ofrenda que él pasaba por ella o que se la enviaran a él, ¿sabes? Pero no es que están ahí en medio del servicio, el alabanza y entonces la gente desfilando allí con el dinero. Eso habría que cambiarlo. Y lo tengo que decir con toda claridad. Eso es una costumbre cristiana que no sé de dónde salió, no sé quién se lo inventó, pero no está bien visto y además así se puede evitar uno estas situaciones, ¿sabes? Porque así controlas un poco mejor, tienes el canal apropiado para hacerlo y todo demás y al invitado no se lo dices. Y ahí vas canalizando un poco mejor esa situación, ¿sabes? Entonces, en las sinagogas, por ejemplo, tú no vas a encontrar nunca una sinagoga que el rabino diga, bueno, ahora los diezmos y las ofrendas.
nunca. Más bien, rabino va de casa en casa y cobra, eso sí, ¿eh? Eso sí ya es el otro extremo, pero lo hacen, ¿sabes? Yo lo viví, ¿eh? Estaba ahí un amigo y dice, claro, hoy llegó el rabino a cobrar el diezmo aquí al jefe en la oficina. Ahí se le plantaba y hasta que no le daba, no se iba. Bueno, ese es el otro extremo, ¿no? Pero no estamos a ese nivel, estamos, para ser francos, honestos y sabemos en lo que estamos. Bueno, muy bien, Javerín, el tiempo se nos ha agotado por hoy. Ha sido, la verdad, muy